Por favor. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos siguen en la plataforma y en las redes sociales. Estamos muy contentos porque tenemos a un invitado que por segunda vez en la semana nos acompaña. Ya es parte de la Escuela Judicial Electoral. Hoy nos acompaña con el tema de los grandes mitos de la historia mexicana. Bueno, pues primero a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba García, te damos una gran bienvenida, Alex. Voy a leer primero tu síntesis curricular y posteriormente voy a hacer como un acercamiento al tema para decirte qué preguntas y qué cosas tenemos que plantear, ¿no? Venga. Por aquí tengo un sonido que es del vecino, espero que nos esté escuchando. Sí, pues lo lamento mucho. Alejandro Rosas es divulgador de la historia y escritor, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue coordinador de investigación histórica de Editorial Clio y coordinador de divulgación histórica de la Comisión del Bicentenario. Afirma que lleva 32 años hablando con los muertos, espero que sea otro de los mitos de la historia. Y gracias a ello ha publicado obras como 365 días para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México, Era una vez en México, que es una trilogía, México Bizarro 2, Las caras ocultas de Hernán Cortés y la reciente publicación de La pandemia bizarra, que ahí yo creo que ha tenido bastante material para hablar de este encierro que ya lleva un año. Es colaborador de W Radio, de TV UNAM, colaborador de History Channel Latinoamérica, co-conductor del programa Buenos Días de Radio Centro y co-conductor del programa de historia El Refugio de los Conspiradores, transmitido por ADN 40. Pues bueno, Alex, la verdad es que a mí particularmente me interesa mucho esta charla porque yo me quedé con una versión que me dio la maestra Juanita en la primaria y me dio algunas versiones de estos personajes míticos de la historia que parece que nacieran como monumentos, ¿no? Hay cierta despersonalización o deshumanización de ellos y los vemos como ciertos elementos de la historia que nos relatan y que están dentro de una narrativa que se ha utilizado a lo largo de la historia mexicana con fines políticos, incluso con fines electorales, ¿no? Y por ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué realmente pasó con el Pípila? ¿Existió? La Malinche fue la traidora porque se enamoró de alguien más blanco que ella, o los niños héroes realmente se aventaron por ahí del castillo de Chapultepec. ¿Qué fue lo que pasó y qué función tiene que alguien escriba la historia en este sentido y que además nos la enseñe como una historia oficial? Entonces, pues bueno, nos encantará escucharte, nos encantará desmenuzar estos mitos y bueno, a todas las personas que están aquí dentro de la plataforma, si les van surgiendo dudas, vamos a planteárselas a Alex, no importa que sea en medio de su charla o podemos esperar al final, pero bueno, nos dará muchísimo gusto poder intercambiar opiniones y desmitificar algunos personajes y algunas historias que nos han contado. Así que bienvenido, Alex, y estás en tu espacio. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, antes que nada, desde luego, sí, ya es mi segunda ocasión esta semana en la Escuela Judicial, ¿verdad? Bueno, agradezco esta invitación y desde luego también al Tribunal Electoral del Poder Federal Judicial de la Federación. Siempre me hago bolas, es como un trabalenguas. Pero me da mucho gusto que hagamos estos ejercicios, tanto como el de hoy como el de el martes, que en ese caso fue el Estado laico, porque yo creo que si algo debemos de estar siempre cuestionando y siempre hablando de eso es de la historia. Y yo creo que en nuestro imaginario de varias generaciones siempre crecimos con la idea de la llamada historia oficial, ¿no? Como si se levantara así
tremenda, como un gran fantasma que asola toda la región, y entonces, es que es la historia oficial, es que nos los dijeron, y demás cosas. Evidentemente, yo creo que para empezar habría que decir que no tenemos que satanizar la historia oficial. La historia oficial es la historia que es inherente a cualquier gobierno o a cualquier régimen, y en cualquier país existe, es decir, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, cualquier país tiene su propia historia oficial. ¿Por qué se llama oficial? Porque es digamos, la que en un momento determinado los gobiernos o los regímenes es la que utilizan para justificarse o que la tratan de acomodar para garantizar pues, una cierta ideología o una cierta lealtad entre los mexicanos y crear identidad en este caso como en el nuestro, ¿no? Es decir, no toda la historia oficial es, hay que cuestionarla, hay mitos fundacionales importantísimos que son muy padres, muy bonitos y que desde luego nos aglutinan y nos unen, y que esos son los que en verdad vale la pena que los tengamos ahí, aunque podamos dudar de ellos. Es decir, por ejemplo, se me ocurre el gran mito fundacional de Tenochtitlán, es la idea de que el pueblo de Aztlán, después de casi 200 años, llega hasta el Valle de México, 1325 funda Tenochtitlán, pero ustedes vayan a saber si es cierto que sí vieron un águila parada en un nopal, devorando una serpiente, y que ahí decidieron fundar la ciudad por esas razones. ¿Qué posibilidades había de que sucediera todo exactamente como lo vemos ahora en el escudo? Pues no sabemos, pero el hecho es que quedó como un mito fundacional, y de hecho es tan importante que desde esa época, desde el siglo XIV, XIII incluso, ellos salen en 1116 de Aztlán, allá por Nayarit, llegan en 1225 al Valle de México, en 1325 fundan prácticamente Tenochtitlan. O sea, ¿qué posibilidades había? Había quizá muchas o pocas de que sucediera eso, pero el hecho es que esa tradición mítica del águila sobre un nopal va pasando de generación en generación y se convirtió en uno de los símbolos patrios. Entonces, por eso digo, no todo lo que encierra una historia oficial está mal. Ahora, desde luego, todo mundo tiene una historia oficial, todos los países la tienen, pero yo creo que el problema con la historia oficial es que siempre debe haber la posibilidad de confrontarla. Y aquí en México, sobre todo para los que nos educaron y recibimos educación primaria, secundaria, preescolar en el siglo XX, ya se oye muy lejano desde luego, pero digamos allá por los años 70, el problema es que solo había una versión de la historia que era la que le enseñaban a la gente. Entonces, por ejemplo, nosotros no teníamos manera de confrontarla con nada. Claro que siempre hubo una academia muy importante de historiadores, la UNAM, el Colegio de México, el Colegio de Jalisco, el Instituto Mora, siempre han existido y han dado grandes historiadores y siguen dando grandes historiadores académicos. El problema es que la discusión histórica se quedaba, digamos, en ese lugar, en las instituciones y entre académicos. ¿Qué es lo que no sucedía? Que bajara, digamos, a el gran sector de la población. Y entonces la población en general, nosotros como estudiantes, crecimos básicamente con una sola versión de la historia que no podíamos confrontar, ¿no? Entonces, ahí van algunos ejemplos. ¿Cómo aprendía un mexicano historia, digamos, entre 1950 y 1994? ¿Por qué digo 94? Porque ahí hubo una gran reforma que ya involucró a muchos académicos importantes en la creación de los libros de texto. Entonces cambió toda la narrativa. Pero digamos, en el periodo que digo del 50 al 94 más o menos, realmente nosotros solo podíamos aprender historia a través de las efemérides, los honores a la bandera que seguramente a muchos nos tocaron, interpretando a Hidalgo en el fusilamiento, o la Constitución o a Carranza, y que aún no hacía los honores a la bandera. La otra, desde luego, era a través del discurso político, del discurso en las efemérides, el día de la Revolución, el día de la Independencia, la Constitución, para quienes prestaban un poco de atención a medios y en lugares de comunicación, ¿no? Porque si no, uno podría pasar totalmente de noche con respecto a la historia. Una tercera que fue fundamental a partir del 59 fue el libro de texto gratuito, que a mí me parece que es un gran instrumento que ayudó muchísimo a combatir el analfabetismo del país, pero yo creo que en el caso de la historia sirvió para adoctrinar a la sociedad, y entonces
crear dentro de una percepción de la sociedad una serie de mitos que se caen solos. ¿Por qué era así o por qué fue necesario? Porque sí, el sistema político de entonces, del siglo XX, sí necesitaba tener como una unidad en torno a una sola historia que no se cuestionara, que no se cuestionara. Y la otra forma también de aprender historia es quien decidía en algún momento dado echarse la horripilante hora nacional, que afortunadamente ya ha cambiado mucho, pero en aquellos antes era casi soviético, ¿no? Todos, además no había ni Spotify, no había Netflix, no había nada. En la tele tenías los canales de televisión abierta y en la radio no existía, digo, no había otra alternativa más que la radio, y todos a las 10, imagínense, todos oyendo lo mismo en todo el país. Ya luego se fue modificando, pero en ese entonces, ¿por qué era un instrumento para conocer la historia? Porque había unas recreaciones horripilantes de la historia de México. Entonces uno siempre escuchaba a los personajes del modo que les voy a contar ahorita. Entonces, realmente eran muy pocas las opciones para conocer la historia. ¿Qué sucede en otros países? En la historia oficial, por ejemplo, de Estados Unidos, pues ponen a los gringos como los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial. Y claro que tuvieron una participación importante, pero si no es por la contraofensiva de la Unión Soviética en su propio territorio después de la invasión, hubiera sido imposible que los norteamericanos, con el desembarco en Normandía, hubieran derrotado a los nazis. Entonces, ¿qué cuenta la historia oficial norteamericana? Somos los salvadores. Si uno empieza a indagar, a cuestionar y a confrontar, te das cuenta que claro que fue importante, pero los 27 millones de muertos que tuvo la Unión Soviética para derrotar a los alemanes fue también fundamental para poder acabar con la Segunda Guerra Mundial y con el régimen del Tercer Reich. Entonces, para que vean cómo en todos los países hay. La diferencia es que en todos los países uno podía confrontar a la historia. Es decir, si de pronto te decían los norteamericanos, nosotros somos los salvadores del mundo, desde luego había opciones para conocer historias que pusieran en duda ese tipo de afirmaciones. En México no teníamos absolutamente nada, porque, insisto, la academia se quedaba en el ámbito, la discusión histórica en la academia se quedaba en la academia, no trascendía. Entonces, ¿qué fue lo que se construyó con la historia oficial mexicana? Para empezar, yo creo que parte de la polarización que se vive en México desde hace ya varias décadas tiene que ver con cómo nos plantearon la historia, ¿no? Entonces, teníamos siempre invariablemente la historia de México era la de buenos y los héroes de la patria contra los terribles villanos, ¿no? Siempre, o sea, no había medias tintas, no había posibilidad de que se dudara de los grandes protagonistas de la historia y en cambio los villanos tenían todas las dudas, todos los vicios, eran lo peor que había. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, nuestros héroes de la patria parecían, lo mencionabas tú, Bárbara, predestinados desde nacer, ¿no? O sea, ya nacían ya pues, con el sello de este va a ser héroe de la patria, hay que apoyarlo. Por ejemplo, casi uno se imaginaba así en la historia oficial, en estas recreaciones que les digo que sucedían en la hora nacional, pues la historia del padre Hidalgo, ¿no? Entonces de pronto te imaginabas que había nacido el 8 de mayo de 1753, nace Hidalgo y de pronto su madre ve en sus ojos no dos iris o los ojos verdes que tenía, sino ve dos llamas libertarias. Entonces parecía que Hidalgo ya desde niño prácticamente ya jugaba con sus compañeros de clase a liberarlos de las cadenas de la opresión de los maestros. Y nos negaba esa historia oficial prácticamente toda la parte de su dimensión humana. Entonces eran seres predestinados. Hay otra, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar dentro de esta historia oficial en Benito Juárez, ¿no? Entonces uno se imaginaba a Benito Juárez perfectamente de niño, a los 8 o 10 años, que es cuando decide salir de San Pablo Guelatao, y entonces se lo imagina uno perfecto, sentado en una gran piedra junto a la Laguna del Encanto, ahí en San Pablo Guelatao, y entonces con una flauta de carrizo que jamás tocó la maldita flauta de carrizo que aparecía en las monografías. Es increíble, porque además existe un documento que se llama Apuntes para mis hijos, donde Juárez, son memorias básicamente de una parte de su vida, donde Juárez explica por qué dejó San Pablo Guelatao. Tampoco es cierto de que se le perdió un borrego y entonces como su tío lo iba a regañar, decidió huir. Nada de eso. ¿Por qué teníamos que construir o más bien, por qué teníamos que aceptar esta construcción histórica de la historia oficial, donde de pronto era como la escena bucólica, Juárez sentado en la piedra con su flauta de carrizo,
que ya dije que no tocó, porque él mismo nunca menciona una flauta de Carrizo, y no huye por las ovejas perdidas, sino huye porque dice, ahí no había futuro para mí, eran 20 familias, era una ranchería, y yo pensé que si no me salía de ahí, jamás iba a poder progresar. El mérito de Juárez es que él a los 12 años decidió irse del pueblo porque no había futuro. Pero, entonces te imaginabas dentro de la historia oficial perfectamente a Juárez, ¿no? Y entonces ponía a todos los borregos enfrente de él y desde entonces ya iba practicando la que sería la frase célebre de Juárez, entre los borregos, como entre otras especies, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa era la manera como nos planteaban a los personajes, perfectos y casi ya predestinados a una tarea grande. Otra más que me parece también así que qué bueno que ya hemos avanzado mucho en la desmitificación, qué bueno que hoy pues, obviamente se está construyendo una nueva historia oficial normal, tampoco es de desgarrarse las vestiduras, pero hoy sí podemos confrontar mucho de lo que se dice. Pero esta tercera que les tengo es sobre Zapata. Resulta que tenemos a Emiliano Zapata, ¿no? Niño. Además, como les digo, ya desde chicos todos traían el asunto de voy a hacer algo por la patria muy firme y muy metido entre las venas, ¿no? Entonces, imaginen a Zapata de 12 años ahí corriendo entre los maizales de Anenecuilco, que es donde nació, con un palito así persiguiendo a una lagartija, jugando, ¿no? Es el ambiente de Morelos, bucólico también. De pronto un viento mueve un poco las copas de los árboles y de los maizales, pero de pronto el niño Zapata escucha un llanto, ¿no? Entonces se queda quieto, avanza lentamente entre los maizales y junto a un árbol ve a su papá que está llorando. Entonces, ya para empezar, dentro de la historia oficial, para nosotros era un trauma que nos dijeran eso. ¿Por qué? Porque obviamente en toda esta historia los hombres no lloran. Entonces, ¿cómo era posible que el papá de Zapata llorara? Bueno, pues estaba llorando ahí el papá de Zapata. Se acerca el niño Emiliano de 10, 12 años y le dice, papá, ¿por qué lloras? Y entonces, típico también de la historia oficial, voltea el papá de Zapata al horizonte como si viera la cámara 3 y entonces le dice, papá, ¿por qué lloras? Y entonces el papá le dice, Emiliano, es que los hacendados nos han quitado las tierras. Y entonces Zapata, niño, voltea hacia el horizonte también y dice, papá, no te preocupes, cuando yo sea grande haré que nos regresen las tierras. Entonces uno ya nada más necesitaba galletas Marías para cortarse las venas de la emoción de lo predestinado. Y sin embargo te vas dando cuenta conforme va avanzando pues, la edad y la historia y conforme se va desmoronando la historia oficial, que ese tipo de cosas lo único que hacía era alejar a los personajes de la historia de su naturaleza humana y no mostrárnoslos como realmente pudieron haber sido. Entonces, la historia oficial generalmente miente o trastoca los acontecimientos y nos lleva a pensar en personajes que realmente su dimensión no era esa. A ver, Zapata, Juárez, Hidalgo, claro que tienen los méritos para estar en los fastos de la historia nacional, pero también fueron de matices, de blancos y negros, perdón, no de blancos y negros, sino de grises, no eran blancos o eran negros. Entonces, por ejemplo, la historia oficial con la que crecimos a lo largo del siglo XX y buena parte del XXI todavía, aunque hoy ya, insisto, ya se puede confrontar, nos planteaba que para tú poder ser un líder social o luchar por las causas del pueblo, prácticamente tenías que ser pobre. Y eso es una falsedad. Todo mundo ubica en la historia oficial a Zapata como un campesino pobre. Entonces, cuando te narraban la vida de Zapata, pues siempre te lo imaginabas en calzón de manta, con sus guaraches, que a veces podía comer carne, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba, y entonces comía su taquito de frijolitos con chilito y nada más. Ya cuando se empieza a resquebrajar la historia oficial, sabemos que Zapata era un pequeño propietario. Tenía 3 o 4 caballos, tenía 2 o 3 terrenos, y además le hacía al comercio, a la ranchería, y entonces todo eso permitía que Zapata fuera un clase mediero a este nivel. Uno diría, oye, ¿cuál sería el platillo preferido de Zapata? ¿No? Entonces tú dices Morelos, frijoles y cecina de Yecapixtla. Pues no, o maíz, no. Cuando tenía lana de sobra Zapata, le gustaba ir a comer a un restaurante francés en Cuernavaca. Le gustaba muchísimo el menú de la comida francesa.
Luego, no destilaba él su aguardiente porque no le alcanzara. ¿Cuál era la bebida favorita de Zapata? El coñac. Y luego, en una ocasión, cuando tiene una muy buena cosecha de sandías, el dinero que junta de esa cosecha no fue para comprarse unos zapatos en vez de guaraches o para comprar carne porque no podía comer carne. No, ¿qué hace? Se compra una botonadora de plata para su traje charro porque le encantaba la charrería. Entonces, evidentemente, Zapata no era alguien propiamente un pobre y sin embargo de la clase media surge para transformar su entorno porque sí asume su responsabilidad como alguien que representa a la gente de su pueblo de Adencuilco y toma las armas. Otro caso es Madero. Madero pudo haberse quedado cruzado de brazos toda la vida porque era el junior de la época, utilizando el término de moda, pues era el más fifí de los fifís porque era el hijo primogénito de una de las familias más ricas del país. Pudo haberse quedado echado en su cama o en una hamaca allá en San Pedro de las Colonias o en Parras, sí, no lo hizo, decide meterse en la política, decide, digamos, enarbolar la democracia y ustedes saben el resto de la historia, o sea, no, digamos, cosas que hay que eliminar ya de la historia oficial, que cualquier individuo de la sociedad, hombre o mujer, puede asumir un liderazgo o puede encabezar una lucha en la defensa de causas, de principios, de la democracia, etcétera. Entonces, la historia oficial no nos los permitía. Tenían que ser todos desposeídos, muertos de hambre, había de una infancia terrible, y no, la verdad es que no era así. Déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, la historia oficial nos enseñó a pensar en bandos, los buenos contra los malos. ¿Quiénes son los terribles villanos de la historia? Pues desde luego durante mucho tiempo, y sigue causando mucho escozor, por ejemplo, Hernán Cortés. Hernán Cortés, y seguimos con la discusión ya muy vieja, pues bueno, vamos a cumplir 500 años de la historia oficial, como lo planteaba, los malditos españoles trajeron todas las desgracias a México, y entonces la historia oficial vendía la historia de la conquista como si hubieran llegado los españoles a México ya constituido como hoy, casi como defensores de la soberanía, los aztecas o los mexicas, mejor dicho. Y obviamente no era así. Lo que encuentran los españoles cuando llegan aquí es una serie de naciones indígenas que están peleadas entre sí o al menos en ese momento sometidas por el gran imperio mexica, muchos de ellos pues como buenos imperios, abusadores, en este caso pedían prisioneros para los sacrificios humanos, tenían que dar mantas, piedras preciosas, o sea, cualquier cantidad de cosas para tener contento al imperio y a la cabeza del imperio que era Tenochtitlán. Pero la historia oficial parecía plantearlo de otro modo, como si el pasado prehispánico o el mundo indígena hubiera sido el paraíso terrenal y entonces llegaron a contaminarnos los españoles, ¿no? Y llegaron de Europa, de una Europa sucia, decadente, de una Europa medieval bastante supersticiosa y demás. Y no, o sea, al final aquí, como buena naturaleza humana, y es lo que siempre ha privado en la historia de la humanidad, había un imperio poderoso que subyugaba a los demás y todos estaban hasta el copete de ese imperio poderoso que eran los mexicas. De otro modo era impensable que en un momento dado los españoles hubieran ganado. ¿Por qué? Porque el mayor número, cosas que no nos decía la historia oficial, decían, llegaron los españoles y fíjense, el grado de mitificación. ¿Por qué habían triunfado los españoles? Primero, porque todos el Tlatoani, los mexicas y sus aliados pensaban que eran dioses. Si llegaron a pensarlo, de haber sido como en el 1517, es decir, antes de que llegara Cortés. Claro que sí, al principio, evidentemente vieron las embarcaciones, no habían visto barcos como las naves, los bergantines que traían los españoles, pero así como para pensar, híjole, ya llegó Dios, Quetzalcóatl y todo eso, en algún momento dado sí tenemos registros de que sí se llegó a pensar, pero duró un día. La otra es que los españoles con sus armas de fuego lograron dominar todo. A ver, traían los españoles en la primera generación que llega con Cortés, si puede llamarse generación, lo más que llegaron a tener los españoles de número de soldados fueron 1500. Fue lo máximo, así ya exagerado.
traían como 8 caballos, porque también dicen, no, es que los caballos impresionaban porque eran monstruos gigantes que asustaban. Por favor, hay una batalla nada más, por ejemplo, entre la gente de Tlaxcala contra Cortés, con el único objetivo de matar un caballo y demostrar a los señores de Tlaxcala que el caballo se mata y se puede comer, no es ningún monstruo ni nada. Entonces, todo ese tipo de cosas no las contaba la historia oficial. Entonces, imagínense cuando tenemos 8 o 10 años, pues te crees todo, ¿no? Ay, no, sí es cierto, las armas de fuego asustaron. Imagínense, las armas de fuego, digamos que traían, a lo mucho traían 10 cañones, que desde luego provocaban daño. Y espingardas, que son mosquetones, vendrían unos 10 o 12. Para disparar un tiro y luego repetir el tiro en esa época, digo, no eran los cuernos de chivo de ahora, además esquivando que no te cayera una flecha, no te dieron un... Cuando nos acercamos y podemos confrontar la historia oficial, te das cuenta que todo ese tipo de cosas se van cayendo. Al final, la conquista no se dio porque le tuvieran miedo a las armas de fuego, a los cañones, o que creyeran que los caballos eran también criaturas monstruosas y divinas, ni siquiera los perros mastines que trajeron, claro que les tenían miedo como cualquiera que se enfrenta a un, ya iba a decir Budweiser, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? Estos perros... no es Red Bull tampoco, caray. Exacto. Un Budweiser. Oye, sí, dime. Te puedo transmitir una pregunta que me parece que entra aquí de manera muy pertinente. Sí. Preguntan, ¿cuál es la relación entre la historia oficial, que tiene una función simbólica, y la construcción de una idea de lo nacional? ¿Es posible construir una idea de nación sin historia oficial? Yo creo que no. Yo creo que van muy aparejados la identidad y la construcción de una idea de nación, pero creo que esa idea de nación puede ser mucho más amplia, generosa y democrática entre más posibilidades de cuestionarla la tengamos. Entonces, yo lo he dicho muchas veces a últimas fechas. A ver, lo que pretende un gobierno cuando llega y que llega con su historia, como digamos el presente gobierno, que además es muy importante porque el presente gobierno llegó a recuperar la historia que estaba abandonada. O sea, yo no recuerdo otro régimen, creo que quizá desde López Portillo, que le dio mucho énfasis, sobre todo a raíz del descubrimiento del Templo Mayor y todo este proyecto, que le dio mucho auge a la historia. Después un poco Salinas, pero Fox, Calderón, Peña Nieto, lo dejaron de lado. O sea, realmente no fue tan importante para ellos. A mí me parece que este gobierno llega con la idea de rescatar la historia, lo ha hecho, pero obviamente está trabajando su historia oficial. Ahora, creo que aquí lo importante es, y lo he dicho muchas veces, la historia oficial no podemos decir que es propiamente historia. Es una interpretación política y de acuerdo al discurso legitimador mío de la historia. Si uno quiere aprender historia, hay que ir a la academia o a los libros que ha publicado la academia, las biografías, la crónica, los ensayos, es decir, todo eso donde podemos encontrar varias versiones. Porque si nos ajustamos nada más a lo que dice el poder político de la historia, entonces vamos a ver muchísimas cosas. Pondré un ejemplo. Este gobierno quiere celebrar este año los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Es falso. En 1500, se supone que en 1321 se fundó Tenochtitlán. No, ya dijeron los especialistas como Matos Moctezuma Eduardo, que es arqueólogo, que esa fecha es imposible de comprobarla. No había fundación de Tenochtitlán en ese año, sino hasta 1325, que es lo menos que podría ser el año en que se fundó. Entonces, insisto, ahí hay un discurso que quiere legitimar ese año para que sean 700 hoy. Eso es historia oficial, pero es un uso político de la historia. La historia se tiene que entender en otros ámbitos. Primero, creo que la historia tiene forzosamente que entenderse en el contexto. Eso es algo fundamental porque, por ejemplo, si yo analizo a Benito Juárez a la luz de los valores políticos de hoy en día, sale reprobado. Fue autoritario, fue represor por momentos. Claro, tiene muchas cualidades que tendríamos que discutir y a ver si nos da tiempo ahorita para verlo, y si no, pues seguramente ya me invitarás a otra charla, Bárbara,
seguramente me hablarás y me dirás, oye, ¿qué crees? ¿No puedes venir otra vez? Y yo te voy a decir, sí, vamos, ok. Pero bueno, lo interesante en ese sentido es que, por ejemplo, todos estos personajes, híjole, se me fue el avión. Hay una pregunta por ahí, mientras ¿por dónde iba? Híjole, ahorita retomo. Pero bueno, entonces les digo, una cosa es la historia, y la historia hay que entenderla en su contexto, ¿sí? Ya regreso. Digamos, Juárez tuvo que, cuando dice el presidente, Juárez es el mejor presidente que ha tenido México, no, porque no hay ningún otro presidente que haya tenido que atravesar lo que Benito Juárez atravesó, que no fue poca cosa. O sea, Juárez tuvo que enfrentar la guerra, un autogolpe de Estado de los liberales con la Constitución del 57, la lucha contra los conservadores en la Guerra de Reforma, la intervención francesa y de corolario el imperio de Maximiliano. Entonces, creo que Juárez es el gran presidente para haber enfrentado una situación así, pero ya cuando empezamos a comparar, pues obviamente no se puede comparar a Salinas con Juárez, o a Calderón con Santana, o a Peña Nieto con Porfirio Díaz, porque cada uno tiene su contexto. Entonces, cosas para evitar caer como en esas simplificaciones es siempre tratar de entender la historia en los contextos. Obviamente casi todos los presidentes, digamos, por revolucionarios, todos hubieran sido detestados una y otra vez por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, todos los presidentes del siglo XX casi hubieran sido cuestionados por el Tribunal Electoral del Poder Federal de la Federación, claro, electoral de la Federación. Oye, Alex, pero aparte, o sea, Juárez nunca tuvo el estandarte de indígena, ¿no? Es decir, no fue algo que con lo que él, que estuviera constantemente en su discurso político, ¿sí? Absolutamente. Nunca. Esa es otra. Acuérdense bueno, ustedes no, pero quizás veo que son muy jóvenes. Digo, yo soy mediana juventud, digamos. Pero por ahí se decía, en el siglo XX, más o menos por los 70s, 80s, no existía la posibilidad de cuestionar la historia. En alguna ocasión, el famoso Loco Valdés se le ocurre decir Bomberito Juárez y Manguerita Maza. Ya ven que era cómico y si hace ese chiste, bueno, lo vetaron durante algunos días por haber sido irrespetuoso con la figura de Benito Juárez. La historia oficial, ¿cómo nos enseña Benito Juárez? Nos decía, es el indio que llegó a ser presidente. Y entonces teníamos que decir, wow, como era de origen indígena, hay que admirarlo porque llegó a la presidencia. Perdón, ha habido otros presidentes indígenas como Juan Álvarez, pero también, por ejemplo, como Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era un indígena, nada más cora, del estado de Jalisco, que llegó a la presidencia. Entonces, la historia oficial se iba sobre ese tipo de cosas que no eran verdaderamente lo importante de Juárez, porque no hay un solo discurso de Benito Juárez, ni uno, donde él hubiera dicho, oigan, ¿saben qué? Miren, soy un indígena zapoteca, trátenme de una manera especial, concédame algunos privilegios, porque como yo nací desposeído, jamás. Y entonces, sí derrota, digamos, la pobreza de su entorno donde nace San Pablo Guelatao, sí llega a Oaxaca, pero más importante de Benito Juárez, excluyendo lo había hecho la colonia con ciertas protecciones. Maximiliano va a ser exactamente igual que los reyes, los virreyes. Va a llegar a ser paternalista. Concedámosle, permitámosle, hagamos, digamos, ahí, reservados. Juárez, al contrario, quería integrarlos. ¿Cómo? A través de la ley y, desde luego, pues, con obra pública, con hospitales, con educación, que creo que en todo caso era mucho más importante la visión de Juárez. Cuando Juárez decide expropiar los bienes de la iglesia, también va contra las tierras de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque eran de autoconsumo. Y Juárez, siendo un liberal, un indio zapoteca liberal, imagínense, parecería una contradicción, pero lo era. ¿Por qué? Porque él se forma así en educación. En ese entonces decir indio no tenía un sentido peyorativo como es hoy en día, que también fue una construcción ideológica como fue transitando. Hoy ya es lo correcto
sido los dos hombres que lograron la consumación de la independencia. Una independencia muy distinta de la que pensó Hidalgo o Morelos, muy distinta, pero lo lograron. Entonces creo que en esa lógica tendría que reconocerse sin juicios de valor, simplemente ellos lo lograron, punto. Ahora fíjense cómo es la historia mexicana y los pasajes bizarros, que por cierto les recomiendo lean México Bizarro 1 y seguido Insurgentes, y nadie le reconocía que hubiera consumado la independencia. Insisto, yo sí creo que debería estar con el resto de los hombres, porque además ahí están los de la independencia de principio a fin, ahí debería estar, y yo sí lo incluiría en los gritos y arengas del 15 de septiembre, pero, insisto, es una figura que sigue siendo, y eso es también lo increíble, y creo que es una reflexión que nos debemos llevar. ¿Cierto? No existió como individuo, pero ahorita podemos llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque no hemos sabido darle vuelta a la página, porque seguimos pensando que Iturbide era un maldito. Sí, analicémoslo como historia, no como argumento de discurso político, porque si no, nunca vamos a encontrar esa reconciliación con el pasado. La reconciliación no significa perdonar, simplemente es entender que eso ya pasó, nos determinó de un modo, pero ya son hechos que no se pueden borrar. Quitar a Cristóbal Colón de la glorieta de Reforma no es que haya una reparación o una reparación justa de la historia, simplemente es una visión nuevamente que va hacia el discurso y la ideología. Entonces, digamos que sí se puede cambiar el pasado, ¿no? La historia oficial lo cambia. Fíjense, ahí tengo otro ejemplo muy interesante de cómo la historia oficial. Pero ¿cómo nos contaban la historia antes sobre los niños héroes? Uno estaba en la clase y llegaba el maestro y te decía, oye, bueno, ahí les va la historia de los niños héroes. Resulta que llegan los norteamericanos que nos han invadido y de pronto hay 6. La gente del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinó que no había manera de demostrar que esos restos fueran de los niños héroes. Pues el presidente, por sus pistolas, decreto presidencial alemán, dijo, pues sí son los cadetes del colegio militar, los niños héroes. Y mandó construir las antorchas, lo que se llama el altar a la patria, que está en la entrada de Chapultepec, y ahí metieron los restos de estos supuestos niños héroes. Es un fraude óseo. Sin embargo, alentó el discurso patriotero y nacionalista que quería Alemán en ese momento. Eso es historia oficial. Es decir, algo que hasta inventada puede ser. Alex, tenemos un par de preguntas aquí en la plataforma. Sí. Te las voy a decir, te voy a decir las dos y ya tú, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el olvido al general Miguel Miramón como el primer presidente con nacionalidad mexicana? Y puedes comentar por la que las pocas mujeres que se mencionan en la historia siempre las pintan como mujeres de moral relajada. Bueno, la primera, efectivamente, Miguel Miramón es el presidente más joven que ha tenido México. Fue presidente a los 27 años. Nada más que su gran error fue, o al menos el que lo castiga, por el que lo castiga la historia de México, es, más bien la historia oficial, es que fue conservador. Y fue la mejor espada del Partido Conservador en la Guerra de Reforma, y luego es uno de los generales que muere con Maximiliano. ¿Qué creo que yo a este respecto? A mí lo que me parece interesante de Miramón, más que, porque digamos, cuestionar la historia oficial no significa que la destruyas para entonces construir una nueva donde alces a nuevos héroes, no. Creo que lo interesante desde la perspectiva de la historia, que no es la oficial, es tratar de plantear y
ponerlos a todos en los lugares que les corresponde de acuerdo al contexto. Miramón, yo creo que, claro, hay que reconocerle, fue uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec, no falleció, quedó herido y luego se incorporó a las huestes de los conservadores. ¿Por qué? De haber sobrevivido los 6 cadetes del colegio militar, seguramente también hubieran sido enemigos de Juárez. ¿Por qué? Porque era un colegio de élite. El colegio militar era de élite. Entonces, básicamente el 90% de los estudiantes que se recibieron como militares terminaron engrosando las filas del ejército conservador. Allí estaban los de carrera. ¿Qué le reconozco yo a Miramón? Bueno, para empezar, lo que no le reconozco es que se equivocó al aceptar poner su espada al servicio de un usurpador, que eso era Maximiliano. Pueden decir que era muy liberal, que el hecho es que lo trajeron y fue impuesto con bayonetas francesas. Creo que ahí yo no tengo ningún problema en decir que no tenía nada que venir a hacer aquí Maximiliano y que fue bien fusilado por razones de Estado. Y Miramón también. O sea, yo creo que ahí se equivocó porque entregó su espada a un imperio que, aunque se llamó mexicano, estaba sostenido con el ejército francés, austriacos y belgas. Pero ¿qué le reconozco a Miramón y a muchos otros conservadores, como también los había liberales? La coherencia con los principios políticos que defendían. Yo creo que fue la última generación importante donde, ya fueran liberales o conservadores, se morían defendiendo sus principios. Y no había el chapulineo que hoy es tan común, ¿no? Que puedes saltar de un lado a otro, ser de todos los colores. En aquel entonces no. Entonces creo que si algo hay que reconocerle a Miramón, que es una vida muy intensa, por ahí hay varias biografías interesantes. Para mí sí fue un error lo del imperio, pero creo que yo le reconozco que toda esa generación de políticos, de militares que se enfrentaban a la guerra de reforma por un proyecto de nación, fueran de un bando u otro, es que eran coherentes con sus principios y fueron coherentes toda su vida. La mayor parte de ellos, desde luego había algunos que sí anduvieron saltando, bueno, no digamos ya Santana, pero creo que evidentemente sí se perdió esa ética política en muchos sentidos de la gente de la generación de los liberales y conservadores de esa época. Ahora, con respecto a la historia de las mujeres, híjole, es que ha sido tan mal contada porque la visión que tenemos de la historia mexicana, oficial o no oficial, es una visión totalmente desde la óptica masculina. O sea, todo se cuenta a través de los ojos de los hombres. Es un hecho, qué bueno que ahorita ya hay una historia de género y estudios de género, creo que es necesario contar la historia desde la perspectiva de las mujeres. Ahora, en ese afán, yo no creo que sea posible encontrar, por ejemplo, que esta idea de la historia femenina o de la historia de las mujeres no se convierta como en una construcción de una historia oficial. ¿En qué sentido? Nunca vamos a encontrar el equivalente en mujer de Hidalgo, de Morelos, de Madero o de Juárez. ¿Por qué? Porque había roles sociales muy establecidos. Tenemos mujeres que participaron con las armas, sí, que se metieron a la insurgencia, sí, que defendieron la patria, sí, pero no era lo común, porque al final las sociedades desde tiempos inmemoriales han jugado roles hombres y mujeres. Entonces, podemos encontrar mujeres muy valiosas, claro, pero que en este afán de encontrar a esas mujeres muy valiosas, es imposible que lleguemos a encontrar a la Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, es imposible. Pero yo creo que en el momento en que empecemos a contar desde la óptica de las mujeres, su participación en la vida cotidiana, dentro de las familias, cómo muchas se sumaron a los ejércitos, encontraremos cosas que quizá lleguen a sorprendernos. Pero es un hecho, casi para tú poder ser una gran luchadora, libertadora, aguerrida, guerrillero, demás, casi tenías que ser de cascos ligeros, porque si no, ¿cómo era posible que hubieras dejado la casa o la familia para luchar? Y no es cierto, no tenía nada que ver. Acabo de publicar con el Fondo de Cultura Económica un breve ensayo biográfico de Leona Vicario, que es un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una carta, y yo empiezo así la narración, en 1831, imagínense, Lucas Alamán, uno de los historiadores de la mitad del siglo XIX, conservador, político, secretario de Relaciones, etcétera, en un artículo pone que Leona Vicario se había unido a la independencia por amor a Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, no al Estado, sino a Andrés Quintana Roo.
Obviamente ella se enoja y le contesta, oiga, señora Lamán, ¿pero por qué dice eso? Yo no me unía a la independencia por amor. Si hubo amor fue por la patria. En las cosas que me quitaron no hay una sola carta amorosa para mí. A Andrés sí me casé con él tiempo después, pero ¿por qué no puede usted considerar que una mujer pueda defender principios, derechos o enamorarse de una causa? Entonces, fíjense, ya desde entonces, pero es un hecho que igual esta construcción de la historia oficial nos llevó a poner a las mujeres como en esa situación de tenían que ser abnegadas y sumisas porque en el seno de la familia era donde se encontraba la patria. Y pues no, hubo de todo tipo de mujeres. Ahora, sí estaban muy restringidas ciertas actividades para ellas por la naturaleza propia de cómo se movían los roles sociales en el siglo XIX o antes. Gracias, Alex. Oye, aparte es como muy chistoso la manera en la que pensamos que se fraguan las cosas o las situaciones, ¿no? Como pensamos que la revolución se planeó de un día para otro y todo estaba perfectamente articulado y así es como nos imaginamos y bueno, dista muchísimo de la historia. Bueno, yo quisiera preguntarles a las personas que están en la plataforma si tienen alguna otra pregunta para Alejandro. Y mientras nos llega alguna pregunta para ir cerrando la charla, Alex, yo necesito que me cuentes la historia detrás del mito del pozole, por favor. Porque mucho se ha dicho del pozole, cómo surgió el pozole, de qué estaba hecho el pozole, y sé que tú sabes esa historia, así que por favor te pido que nos la cuentes. Fíjate que efectivamente yo creo que hay muchas cosas que no trascendieron, unas por pudor, otras porque no gusta contar. Fíjate, hay toda una corriente que llegó a negar que se hicieran sacrificios en México, más bien en Mesoamérica, en los tiempos de la llegada de los españoles o antes. Pero también hay negacionistas acerca de que no existía en esta región la antropofagia ritual. Y está muy documentado. O sea, el sacrificio humano está muy documentado, pero también la antropofagia ritual está documentada. No es que todos los días le dijera la señora a su esposo, oye, lánzate a la carnicería por una pierna de tlaxcalteca. Evidentemente no. Pero ya viendo los estudios acerca que han hecho los arqueólogos importantísimos como Leonardo López Luján, como Eduardo Matos Moctezuma y toda una pléyade importantísima de arqueólogos, podemos decir que sí hubo sacrificios humanos y sí había antropofagia ritual. Bueno, en esas celebraciones importantes se sacrificaban prisioneros y generalmente lo que se comía eran las extremidades inferiores, es decir, pues la parte más rica, ¿no? El muslo, la pierna, pues la nalga, y todo eso generalmente iba a la familia de él que había podido capturar al prisionero. Una parte importante del cuerpo iba para la mesa de Tlatoani, y entonces esa carne se utilizó muchas veces en el pozole. El pozole, por eso cuando yo digo pozole vegetariano, ese es sopa de verduras, no me vengan. El pozole original era con carne humana. Ahora, no era de que hubiera pozolerías en cada esquina de Tenochtitlán, insisto, era para ceremonias muy particulares. También llegó a haber carne humana en tamales para ciertas celebraciones importantes. Pero lo interesante en este caso es que, ¿qué fue lo que sucedió cuando llegan los españoles? Evidentemente prohíben el sacrificio humano, ya después de la conquista se prohíbe el sacrificio humano, desde luego la antropofagia ritual, ni pensarlo. ¿Y qué es lo que pensaron que era lo más parecido a la carne humana? La carne de cerdo. Por eso empezó a evolucionar el pozole hasta llegar a tener carne de cerdo. Ya hoy tiene pollo, etcétera. Es decir, ya son otras costumbres, pero existió sí, y fue totalmente cierto, y es totalmente cierto, que en tamales y en pozole sí llegaron el Imperio Mexica a consumirse o a consumir carne humana. Hay una anécdota que cuenta Bernal Díaz del Castillo. Cuando llega Cortés en 1519 ya para iniciar su camino hacia Tenochtitlán, en algún momento dado quieren probar si son dioses los mexicas y Moctezuma manda unas especies de tortilla, pero pues, bañadas de sangre humana. Entonces, cuando llegan y los españoles se dan cuenta de qué es eso, se asquean, algunos se vomitan, y ahí es otra de las razones por las cuales saben, estos güeyes, perdón la expresión, no son dioses,
Si fueran dioses se lo comerían como lo hacemos acá. Pero evidentemente no se lo comieron y dijeron, no, dígale a su rey que nosotros no comemos esto, que eso estaba mal. No, pero sí era la antropofagia ritual existió totalmente. Oye, pues esperemos que la casa de Toño no retome la receta original, ¿va? Tenemos dos asuntos pendientes. Uno es el del pipila, que ese no te puedes escapar sin contarnos la historia. Y hay un par de comentarios. Uno dice, personajes que recaen sin duda en esta controversia de héroes o villanos están Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz. Ojalá pudiera comentarnos algo, Maestro Rosas, o sea, tú. Sí. Y preguntarte qué libro o autora recomendarías que aborde estos temas de la historia. Y bueno, tengo por ahí otro comentario, pero lo voy a dejar pendiente una vez que contestes este par de preguntas. Bueno, rápidamente, desde luego uno de los grandes villanos es Santa Anna y siempre se vendió como el vendepatrias. Digamos que es un villano que cae muy bien como villano porque prácticamente él define lo que es la primera mitad del siglo XIX una vez alcanzada la independencia. Es 11 veces presidente entre 1833 es el planteamiento de la historia oficial, vendepatrias. Ya cuando te pones a analizar la figura, te das cuenta que Santa Anna no hubiera podido ser 11 veces presidente si la clase política de entonces, porque no cambió mucho, pues estamos hablando de 20 años, no lo hubiera llamado una y otra vez. Es decir, nada más atribuirle los pecados políticos del país a un solo hombre también es pecar de ingenuidad. Ahora, fue un vendepatrias, ahí les va lo que sucedió con este asunto. Él es responsable de la pérdida de Texas, sí, por falta de pericia militar. Recuerden que cuando va a Texas a la campaña, va derrotando a los tejanos. Cuando llega a San Jacinto, él mismo lo cuenta en sus memorias, le da sueño, se echa un sueñito y en ese momento, mientras él está descansando, le caen los tejanos, lo toman prisionero y lo obligan a reconocer o a buscar el reconocimiento de la independencia de Texas. Digamos, ahí él propiamente no vendió ni hay un documento que diga yo, Santa Anna, vendo Texas. Simplemente la falta de pericia militar, de tomar precauciones, de no haber negociado quizá con los tejanos que eran mexicanos. Recuerden que en ese momento el estado completo era Coahuila y Texas. Ya luego se separó y se quedó nada más Coahuila, pero así nace como el estado de Coahuila y Texas en la Constitución del 24. Entonces, Texas yo lo quitaba de él, no lo vendió. El más grande pecado de la historia oficial, digamos de Santa Anna para la historia oficial es que él vendió la mitad del territorio. Falso. ¿Santa Anna participa en la guerra contra Estados Unidos? Sí, sí participa. Nuevamente pierde muchas batallas, o más bien pierde todas las que participa, pero también esa guerra, y si en un momento dado se pueden acercar a ella, se van a dar cuenta de la división terrible que existía entre México, y eso aprovechó Estados Unidos para barrer con el ejército mexicano. Pero quien firma los tratados por los cuales México entrega más de la mitad de su territorio, que son 2.400.000 kilómetros cuadrados lo que se pierde, en ese caso, ahí Santa Anna ni firmó y ya no era presidente. Los firma Manuel de la Peña y Peña, es a cambio de 15 millones de pesos que se perdieron, pero no hay ningún documento que diga Santa Anna hizo todo para que entonces se perdiera el territorio. Por eso esta idea del vendepatrias es muy falsa. El único territorio que él sí vendió, literalmente, fue el de la Mesilla. Acuérdense que en 1853 Estados Unidos de pronto quiso quedarse con una porción mayor de la frontera norte y ahí sí le dijo al gobierno de Santa Anna que si no vendían la Mesilla, entonces la tomarían a la fuerza e iniciarían otra guerra. Santa Anna decidió ya no jugarle al valiente y vendió, y ahí sí es su gobierno. Fuera de eso, toda esta idea del vendepatrias no aplica. E insisto, tendremos que entender a Santa Anna en su contexto, con su gente, lo cual no lo justifica. Creo que fue muy inconsistente, un político que pudo haber hecho más por el país y una clase política que también fracasó totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que sí nos falta mucho reconocer, más bien redescubrir a Santa Anna, no para quitarle sus pecados, sino más bien para entender por qué pecó y cómo pecó y de qué manera lo hizo. Ahora,
El pípila, para la historia oficial era muy fácil de pronto que una persona hiciera todo, ¿no? Imagínense ustedes un minero de la época de la independencia, 1810, pues obviamente la minería era sobreexplotación, la gente pues estaba desnutrida. ¿Se imaginan? No el pípila que está, si ustedes han ido a Guanajuato, hijo, es Hulk, el que está ahí, la estatua del pípila es Hulk, o sea, la musculatura inmensa, se le resaltan las venas, ¿no? O sea, abdomen de lavadero, ya lo hubiera querido Thor o cualquiera de los personajes de las películas de los Vengadores. Pero imagínense cómo era un verdadero minero en 1810. ¿Qué les gusta que midiera? 1,53 y que pesara 50 kilos, todo flaquito, raquítico, enfermizo, porque pues, las condiciones eran deplorables. Entonces, es imposible, imaginen por un momento, que un pequeño minero de 1,53 de estatura se pusiera una losa para cubrirse toda la espalda hasta la cabeza, de tal modo que no le cayeran las balas ni nada por el estilo, que además junto a esa losa tuviera que llevar en una mano una tea ardiendo y en la otra pues el combustible, ya sea brea o algún tipo de combustible para poderlo poner en la puerta de la alhóndiga, todo eso haciéndolo al mismo tiempo, más disparos desde lo alto de la alhóndiga, era imposible. Es imposible. ¿Qué es lo más probable que haya sucedido? Que un grupo de mineros se juntaran e hicieran una especie de caparazón, como lo hacían en la época romana las legiones de romanos, para cubrirse, porque incluso hubo como 10 o 12 peticiones de gente que dijo ser el pípila, el verdadero pípila, para la pensión después de la independencia que se les dio a los personajes que habían participado en la guerra de independencia. Así que un pípila solamente ni de chiste. Así que todos somos el pípila, entonces. Esa es buena. El hashtag todos somos el pípila. Oye, Alex, hay muchísimas preguntas, hay muchos comentarios, evidentemente hay muchos mitos, ¿no? Entonces, nos dicen sobre la masacre de Cholula, cuando descubrieron la emboscada a Cortés, ¿nos pudiera comentar algo? ¿Podría comentar sobre la República del Río Grande? ¿Es un mito o es una construcción regionalista? También nos dicen que si puedes mencionar a dos personajes femeninos a dos mujeres que hayan tenido un rol importante y que quizás la historia no les haga justicia, ¿no? A la hora de contarla. Y bueno, acabamos con esto que te acabo de poner sobre la mesa y ya vamos cerrando. Y cerramos con algunos comentarios. Ahora sí que con más que una pregunta tienen algunos comentarios. Entonces, bueno, Alex, hagamos este último acercamiento a las preguntas. Ok, fíjate que lo de la República del Río Grande no es un mito. Sí hubo un intento después de la Guerra de Texas, también de una separación que tenía que ver con parte de Tamaulipas y Nuevo León, de separarse, e incluso hubo un intento que terminó siendo un fracaso total. Hubo incluso hasta fusilamientos ahí en esta región, porque sí quisieron crear la República de Río Grande, que como su nombre lo indica, tenía como límites el Río Bravo. Esa habrá sido por los años 40 del siglo XIX. Luego, la otra, la de la matanza de Cholula. Ahí hay mucha polémica porque hay algunas versiones que dicen, Bernal Díaz del Castillo y algunas otras voces no indígenas que dicen que sí se les preparaba un 4, o sea, una emboscada a las huestes de Cortés. Quien se percató de ella, según cuentan esas crónicas del siglo XVI, es Marina, y Marina le advierte a Cortés que se los quieren madrugar ahí, y entonces Cortés dice: el que pega primero pega dos veces, y por eso lanza hace la matanza, o se lanza primero sobre los cholultecas, que eran aliados de los aztecas. Se puede inferir que había intención de acabar con los españoles. Claro, pues era gente extraña, gente que además quería ir a fuerza a Tenochtitlán cuando ya el Tlatoani les había dicho: no vengan para acá, váyanse, les doy oro y todo, pero váyanse. Entonces los cholultecas pudieron haber tomado una decisión de atacarlos, sí. ¿Por qué? Porque además eran amigos de los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas eran amigos de los aztecas. Pero al final hay las dos versiones. Hay la otra que dice que no, que simplemente fue un asunto de crueldad de Cortés contra los cholultecas y para demostrar su poderío.
esas son las cosas padres de la historia, siempre la vamos a poder cuestionar. Ojo, creo que también hay que pensar siempre esto, no existe la verdadera historia de nada. No existe el verdadero Juárez ni el verdadero Hidalgo. Imagínense por un momento, yo siempre pongo este ejemplo. Yo creo que nadie de los que estamos aquí o de los que nos están viendo fuera de la sala puede recordar día a día, o es más, ni siquiera día a día, minuto a minuto, desde el momento en que uno tiene uso de razón hasta este momento. Es más, yo les aseguro que no se pueden acordar de qué estaban haciendo hoy, el año pasado, a menos de que por aquí alguien cumpla años. Pero puedes confundir, sí estaba aquí, pero a la mera hora no. Entonces, imagínense si uno personalmente no puede construir a ese detalle su vida, ¿qué es lo que te define? Momentos. Quizá tú contarías la historia, cada uno contaríamos nuestra propia historia a partir de los momentos que nos marcaron. La primera novia, el primer beso, el viaje, el día que me titulé, cuando murió un familiar importante, mi mascota, los hijos, o sea, eso es lo que te va a marcar al final y es así a través de esos grandes momentos que vas contando la historia. Entonces, imagínense si uno personalmente apenas puede contarla así, ¿cómo podemos llegar al verdadero Hidalgo cuando lo que tienes es, pues quizá una documentación, discursos, cartas, algunas cosas? Por otro lado, tienes una serie de narraciones de gente que lo conoció. Por otro lado, tienes algunos, quizá en el caso de Hidalgo no tanto, pero las reflexiones que llevaron a Zapata o a Juárez o a Lerdo de Tejada a hacer ciertas o determinadas cosas, eso es interpretación. ¿Había por ahí alguna otra pregunta de lo de Cholula ya? A personajes, mujeres que podrías rescatar. Como José José había rodado de acá para allá, fue de todo y sin medida, regalada como 4 o 5 veces, entre los 13 y los 17 años. Y de pronto llega los españoles y se la regalan. Nuevamente se convierte en un regalo objeto y se lo dan a Cortés. Cortés ni siquiera la pela en un primer momento porque él está pensando en otra cosa. Y es hasta que ella muestra su capacidad para las lenguas que saben náhuatl, es que se da cuenta de que le puede servir. Y entonces, a partir de ese momento, Marina empieza a ser tratada con la dignidad que merecía en todo caso. ¿A quién le debe entonces Marina lealtad? ¿A los mayas que la tuvieron un tiempo, a los de Tabasco que la tuvieron un tiempo, a los mexicas? No, ella le debe lealtad a quien la está tratando mejor y le da un lugar tan importante lugar que va a ser dueña de prácticamente todo Polanco, que en ese momento no se llamaba Polanco, sino ya después cuando se reparten tierras. Entonces, muy mal contada Marina, porque si algo trajo la idea de la historia oficial es ese malinchismo, ¿no? Ah, Marina es una traidora, prostituta, es la hija de la chingada, llegó a decirse, la representación de la madre violada y que todos los mexicanos aceptaron en su momento porque se sometieron a los españoles. Es una historia mal contada. Pues qué importante es ir encontrando las piezas del rompecabezas y armándolo. Y bueno, uno de los comentarios que nos hacían es que esto sin denigrar a ningún personaje, ¿no? Que no es el afán, sino al contrario, ir encontrando otro tipo de verdades, ¿no? O ir complementando las que ya están. Complementando y sobre todo, insisto, hay que siempre pensar la historia en función de su contexto. Si no, va a ser un desastre. Esta extrapolación rarísima de hoy Juárez sería de Morena, pero los del PAN dicen no, hoy Juárez sería panista porque procuró libre comercio a través del Tratado Macleano Campo. No es ni uno ni otro. Juárez es Juárez en su contexto. No existe Juárez el de hoy. Todo lo demás es discurso, es historia politizada y es historia oficial. Oye, Alex, pues no sabes la verdad la cantidad de comentarios tan bonitos que estamos recibiendo de tu charla aquí en la plataforma y también afuera. Nos dice Reina Gloria que eres el maestro de historia que le hubiera gustado tener. Pues igual hubiera sido el maestro de historia de primaria, sí das la edad para todos los que estamos aquí. Me hubiera terminado ahorcando a los niños. Puede ser, nos hubieras aventado el borrador del pizarrón.
Yo creo, Alex, que ya sabes que yo te amarro ahí bajo presión, que vamos a necesitar una segunda parte de esta charla, porque no lo pido yo, lo piden un montón de personas que están aquí. Mira, una charla extra adicional, claro, con todo gusto, pero quizá podríamos planear para que lo veas, para que hablemos un curso de 8 o 10 sesiones, que se inscriba la gente que quiera, pero hay que negociarlo. Mira, depende del aplauso que te den ahorita, vamos viendo si van a querer el curso. A mí me parecería perfecto. Estamos muy, muy contentos con la charla, aprendimos mucho, ya estamos cerrando por el tiempo. Te agradecemos tanto que nos acompañes en la Escuela Judicial Electoral para hablar del Estado laico, para hablar de los mitos de la historia, para hablar luego de los jinetes del apocalipsis mexicano. ¿Expliques qué significa eso? Mira, no es la peste, el hambre, yo siempre lo he dicho, es la impunidad, la corrupción, la simulación, y el otro, ¿cuál es? Ay, híjole, se me fue uno, me faltó un jinete, pero era un poco la historia de cómo llegamos ahí. La pandemia. Y la pandemia bizarra. Muchas gracias, Alex. Ya les compartí aquí en la plataforma tus redes sociales. Síganlo, es @ARR1910. Y les agradezco mucho su participación y sus preguntas. Nos vemos el próximo viernes en la siguiente tertulia académica. Muchas gracias. Les mando un saludo a todos. Cuídense y usen cubrebocas, por favor.